¿Quieres saber cómo pasé de esto a esto? Todo es gracias a este moderno patrón de costura que se llama Box Jacket y que te permite confeccionar una chaqueta a partir de una sola pieza de tela. El desperdicio de tejido es poco y nada, así que cuidas el planeta a la vez que te coses una chaqueta oversize súper bonita. Y mira todas las opciones de diseño que tienes, puedes elegir la que más te guste. Pero ¿cómo se hace? Eliges tu talla y marcas la tela por donde deberás cortar. Te quedará una sola pieza. Doblas de esta forma con el revés de la tela hacia arriba. Debes hacer un pequeño corte en ambas sisas. Ahora dobla justo por la mitad, alineando las costuras centrales y los bordes de las mangas. Sujeta todo con alfileres. Y cose a 1 centímetro del borde. En la parte de la sisa deberás ir con cuidado, acomodando bien la tela. Este es el momento, diría yo, el más tenso del proyecto, pero de verdad te prometo que se puede, lo tienes que coser despacio e ir acomodando bien la tela. Ya verás que te queda perfecto. Aquí te lo muestro cómo luce bien la sisa, porque mucha gente me decía en mi Instagram que iba a quedar mal cosido así, pero de verdad que yo lo veo que queda muy bien. Ahora, para pulir las costuras internas, vas a comprar una cinta 10 y la vas a ir colocando de esta manera. Primero la abres, colocas un extremo haciéndolo coincidir con el borde de la costura. Ve fijando todo con alfileres, incluida la costura de la manga, y luego vas a coser a lo largo del primer doblez de la cinta al bies. Todo el excedente de tela lo vamos a recortar y tienes que envolver el bies sobre el margen de costura. Cose para fijarlo bien. Así luce por el interior y así desde el derecho de la chaqueta. Ahora voy a modificar un poco el escote porque la verdad es que a mí me gustaba un poco más curvadito, no tan cuadrado. Pero bueno, esto depende del gusto de cada uno. Lo que voy a hacer es redibujarlo, sujetando las 2 capas de tela con alfileres y luego lo voy a cortar para que me queden de los 2 lados iguales, para que me quede idéntico. El último paso será colocar la cinta bies por todos los bordes de la chaqueta, empezando por el centro delantero y el cuello. Entonces, desdoblamos la cinta, la alisamos lo máximo posible y la colocamos sobre el borde del tejido. Aseguramos con alfileres para que no se muevan ninguno de los 2 materiales y puedas trabajar más cómodamente. Tenemos que poner el bies abierto y pasar un pespunte justo en la línea del doblez. En este punto ten especial precaución si vas a coser en alguna parte curva, ya que es habitual que el tejido se mueva y se generen dobleces en la cinta. Entonces ve haciéndolo despacio para conseguir que el pespunte no tenga ningún hueco, ningún pliegue. El bies siempre debe quedar al borde para que el acabado sea prolijo, que no quede muy tosco. Ahora volteamos el bies y lo vamos a coser por el lado que se ve. Ve haciéndolo despacio, asegurándote de que vas cosiendo el bies por los 2 lados. Ahora lo repetimos para el bajo, pero aquí lo que te tienes que asegurar es de terminar con cuidado los extremos. Vas a cortar el exceso de cinta en los extremos una vez que hayas cosido todo el borde. Luego doblas los extremos hacia adentro y ya cuando doblas la cinta para coserla en su sitio te va a quedar perfecta. Para colocar la cinta bies en los puños, que es el último paso para acabar la chaqueta, vamos a coser otra vez el bies abierto. Vamos a dejar un trocito sin coser, unos centímetros antes y unos centímetros después de la costura de la manga.
Doblamos la cinta bies haciéndola coincidir con esta marca y cosemos los extremos del bies. Abrimos y si es necesario recortamos el margen de costura del bies, acomodamos y terminamos de coserlo al puño. Luego le damos la vuelta y cosemos para terminar la colocación de este bies. Y listo, ya queda terminada la chaqueta. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.